Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a orar para empezar, ¿les parece? Padre, gracias por este hermoso tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, tú ministras nuestros corazones, tú transformas nuestras vidas. Y yo sé, Señor, que tú tienes cosas poderosas para nosotros. Abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor. Que ahorita no estemos pendientes de nada más, sino de tu preciosa palabra, la palabra que transforma vida, la palabra que renueva corazones, la palabra, Señor, que hace cosas gloriosas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y yo te pido que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Bueno, y me acabo de dar cuenta que no traigo reloj, o sea que quiere decir que la predicación de hoy va a durar bastante. Gracias, hermana Ruth, porque usted sí me apoya. Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 3 en adelante. Quiero que me acompañes con tu Biblia. Versículo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 11, pero vamos a ir haciendo unas pausas el día de hoy. El tema del día de hoy se llama un ejército de leprosos. Un ejército de leprosos. Y quiero empezar con esto. Hemos hablado acerca de los leprosos en las últimas semanas. Hemos tocado un poquito el tema de los leprosos, pero es importante que ubiquemos bien qué es una persona leprosa. Una persona leprosa es una persona que está enferma. Es una enfermedad que se da principalmente pues en la piel, y lo que pasa es que la piel se empieza a morir, y entonces los trozos de piel y pues de cierta manera como de músculo empiezan a caer, se desprenden. Entonces hay sangrado, hay muerte, y pues obviamente no es algo bonito. La piel se empieza a poner blanca, pero se empieza se pudre. Entonces, pues obviamente estamos hablando de muchos siglos atrás, y estamos hablando que no había la ciencia, la medicina, la tecnología que tenemos hoy, el conocimiento que tenemos hoy. Y eran tiempos de mucha lepra, eran tiempos donde a veces por falta de higiene o alguna otra cuestión, pues la lepra empezaba a ir de persona en persona. Y lo que hacían, pues para no llenarse de lepra, es que a las personas leprosas las sacaban de las ciudades y vivían fuera de las ciudades, y la familia prácticamente se olvidaba de ellos. No los mataban, pero pues prácticamente se olvidaban de ellos, y pues sí se acordaban, pero nadie iba por ellos, nadie los regresaba a sus casas, nadie vivía con ellos, nadie los abrazaba, nadie los besaba, nadie los alimentaba. No había ningún vínculo, nada que los uniera, porque prácticamente era incurable la enfermedad. Entonces, pensemos en estos hombres y mujeres que prácticamente eran desterrados y vivían fuera de la ciudad. Y obviamente estos hombres y mujeres pues les era difícil, porque no podían trabajar. En ningún lugar los iban a aceptar a trabajar sabiendo que eran leprosos. Normalmente cuando entraban a la ciudad a buscar alimento o buscar algo, tenían que llevar una campana o tenían que ir gritando que eran leprosos para que la gente les fuera abriendo paso y nadie estuviera en contacto con ellos. Imagínate ¿dónde podían comprar algo de alimento? ¿Dónde podían conseguir si nadie les iba a querer vender? Nadie quería acercarse a ellos. Es un poco como ahora, ¿no? Con el COVID, que aunque no digo con sus diferencias, pero en algún momento cuando el COVID era algo nuevo en nuestro país,
pues todos andábamos así con nuestros cubrebocas y nos poníamos máscaras de estas de acrílico y lentes y guantes y no querías que nadie se te acercara, y era impensable. Hasta los mismos familiares que tenían COVID, pues así como que pues tú quédate en una habitación y no quiero hablar contigo y no quiero que me vayas a estornudar o a toser. Pero a fin de cuentas, como familiares, creo que ahora en el COVID pues no los sacábamos de la ciudad, ¿no? Tratábamos de atenderlos, tratábamos de tenerlos cerca, tratábamos de hacer lo mejor que podíamos por ellos. Pero aquí tenemos en la historia a unos leprosos. El tema del día de hoy es un ejército de leprosos. La lepra, aparte en la Biblia, es considerada como, o es un símbolo más bien del pecado. Entonces, en realidad, la lepra es algo que todos aquellos que hemos llegado a Cristo pues tenemos, porque es el pecado que llevamos en nuestras vidas. Y ese pecado, si no es transformado y si no es arrancado de nuestras vidas, ese pecado poco a poco va consumiendo nuestros corazones. Ese pecado poco a poco va quemando nuestros corazones. Entonces, vamos a leer para empezar a ver qué está sucediendo aquí en Segunda de Reyes capítulo 7. Versículo 3 dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. Ahora, pongo el contexto de la historia. La ciudad ha sido sitiada por un ejército enemigo. Y entonces, cuando un ejército sitiaba la ciudad, no permitían que entrara ningún tipo de alimento a la ciudad. Y entonces la gente adentro de la ciudad empezaba a morir de hambre. Y si no tenían pozos adentro, pues también empezaban a morir de sed. Si tenían que salir por agua, si tenían que salir por alimento, en el momento que un ejército enemigo sitia una ciudad, pues prácticamente condena a esa ciudad a rendirse o a morirse. Y entonces la gente de esa ciudad empezó a morir de hambre, y estos leprosos estaban afuera de la ciudad sentados. Ese era su lugar, estar afuera de la ciudad sentados. Sigo leyendo. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Están estos 4 leprosos sentados están sentados afuera de la ciudad, platicando, y dicen: miren, si nos quedamos aquí sentados, nos vamos a morir de hambre, porque pues no podemos hacer nada. Si entramos a la ciudad, no hay alimento, no nos van a poder dar de comer nada, nos vamos a morir de hambre. O sea que estamos condenados a la muerte aquí, nuestra lepra nos está matando. Si entramos a la ciudad, vamos a morir de hambre. Pues nos queda una opción. Y qué importante es la actitud de estos hombres, porque estos hombres, a pesar de la dureza de todo lo que habían vivido, porque obviamente todo el rechazo que habían vivido había provocado una dureza en sus corazones, pero aún les quedaba una esperanza. Una esperanza. Y qué importante es eso, porque nosotros tenemos que aprender algo como cristianos y como hijos de Dios. Siempre, siempre, siempre va a haber una esperanza. No importa dónde te encuentres. Como hijos de Dios es importante que sepas que siempre va a haber una esperanza. Siempre, siempre. A veces estamos acorralados y ya no hay qué hacer, pero si estos leprosos tuvieron que hacer, tú y yo tenemos algo que hacer. Lo que sí no podemos hacer es que no nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar sin hacer nada. Tenemos que creer algo. Y ese es mi primer punto el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Quiero decirte que tú y yo el día de hoy somos este ejército de leprosos. Tú y yo somos este ejército que estamos sentados aquí viendo todo lo que está pasando en el mundo, toda la situación que está invadiendo el mundo. Y si nosotros prendemos las noticias o empezamos a ver las noticias, vemos que en el mundo hay enfermedad, que acabamos de atravesar una pandemia que fue horrible. Yo nada más me acuerdo y digo, qué espantoso tiempo vivimos. Si prendemos las noticias, vemos que hay guerra en Israel, que hay guerra en Ucrania, que hay problemas en Cuba, que hay problemas en Venezuela, que hay una inmigración a nuestro país descontrolada de Honduras, de Venezuela, de muchos países, que la economía de nuestro país, que la economía de nuestro vecino Estados Unidos, que lo que está sucediendo. Y entonces podemos abrumarnos y podemos decir, es que no hay trabajo, es que no hay dinero, es que aunque haya dinero ya no alcanza, todo está carísimo. Y podemos estar como estos leprosos sentados viendo, no, es que no hay nada que hacer, ya no nos queda nada que hacer, o sea, prácticamente no queremos saber nada. Pero como cristianos tenemos que estar seguros de algo. Tenemos que estar seguros de que siempre va a haber esperanza para nosotros. No importa la peor de las crisis, no podemos quedarnos sentados y decir, no, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. No, sí hay algo que hacer. Siempre habrá algo que hacer, siempre en el momento que nos encontremos. Si no tuvieras nada que hacer, si no hay nada más que hacer, hay algo que puedes hacer, y es doblar tus rodillas y orar. Y con eso por lo menos estás haciendo algo. Estás orando y clamando a que Dios haga un milagro. Supongo que en esa ciudad, aunque no lo dice la Biblia, supongo que hubo por ahí alguien que estaba doblando sus rodillas. Señor, nos estamos muriendo de hambre. Porque verdaderamente no es como nosotros decimos, ay, me estoy muriendo de hambre, pero pues porque desayunamos temprano y son las 3 y ya tenemos hambre. No. Ellos sí estaban muriendo de hambre. Y la muerte por hambre es una de las cosas más horribles y tormentosas que puede haber. Porque no mueres en un día, no mueres en 2 días, no mueres en una semana. Es un dolor que se ha intensificado con el tiempo, una desesperación, una ansiedad, problemas en la mente, en el corazón. Imagínate todo lo que empieza a pasar por una persona que está muriendo de hambre. Seguramente ahí había alguien orando, Señor, haz algo. Porque bueno, todavía como adultos podemos decir, bueno, por mis hijos no voy a comer. Pero imagínate tener a tus hijos muriendo de hambre. Eso pasa, o sea, yo sé que hoy en nuestra ciudad no lo vemos tanto con las personas que estamos cercanas, pero hay personas que el día de hoy están muriendo de hambre. Y no solamente de hambre, hay personas que están muriendo desesperadas, con depresión, con ansiedad, con angustia, con temor, con miedo a la vida. Pero estos hombres todavía pudieron ver algo de esperanza. Y pudieron pensar, ok, tenemos problemas. Estaban sentados como tú y como yo, pensando, tengo estos problemas, tengo estas situaciones. Si voy allá hay problemas, si estoy aquí hay problemas. Pero si me muevo, hay un poco de esperanza. Tú y yo tenemos que aprender que hay algo que podemos hacer siempre. Estos 4 leprosos se pusieron de pie, dice el versículo 5. Así que al ponerse el sol, quiere decir que cuando ya estaba anocheciendo, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. El campamento estaba vacío. Fíjense cómo muchas veces nuestros temores más grandes son cosas que ni siquiera están sucediendo. Son cosas que a veces no van a pasar, pero tenemos el temor. ¿Y qué tal que pasa esto? ¿Y qué tal que pasa? Bueno, si no ha pasado, ¿por qué le damos espacio al temor?
Muchas veces somos personas temerosas y tenemos miedo de cosas que no han pasado. Y a veces podemos decir, no, es que, ¿qué tal que no funciona el negocio? Pero ¿qué tal que sí funciona? No, pero ¿qué tal que falla mi relación? Pero ¿qué tal que no falla? El problema es que los seres humanos tendemos a decir, no, es que vemos hacia lo malo, vemos hacia lo que podría pasar malo. Y estos hombres verdaderamente dijeron, bueno, pues ¿qué tal que nos matan? Pero cuando empezaron a caminar en la noche, vuelvo a leerlo, versículo 5, dice, cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. No había nadie. Ya todos se habían ido. Versículo 6, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y el sonido de un gran ejército que se acercaba, y por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Cuando estos leprosos se levantaron y empezaron a caminar, cuando estos leprosos empezaron a hacer algo, de pronto los arameos, el ejército enemigo, de repente empezaron a oír los carros, los caballos, y empezaron a oír como si un gran ejército viniera contra ellos, y empezaron a gritar, ¿saben qué? Vámonos, nos van a matar, porque seguramente el pueblo de Israel contrató a otros pueblos para que vinieran a atacarnos. La verdad es que muchas veces hemos perdido la fe de que Dios haga algo poderoso, pero tenemos que volver a creer que Dios es el que hará cosas poderosas. Dios es el que hará cosas poderosas. Mi hermano, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, no solamente es para que de manera religiosa o como un ritual vengamos y ya vine, ya cumplí. No. Es para que nos calibremos de nuevo y que nuestra fe esté calibrada de nuevo con Dios, creyendo que mañana lunes podremos ver un milagro, que el martes podremos ver un milagro, que el miércoles podremos ver un milagro, que el jueves, que el viernes, que cada día de nuestras vidas todavía podemos ver cosas poderosas suceder. Tenemos que creerlo. Porque no estamos solos, creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que hace cosas poderosas. Entonces tenemos que aprender a orar por cosas milagrosas. Tenemos que estar creyendo que cuando nosotros oramos, cosas gloriosas pueden suceder. Que Dios puede defendernos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestra colonia, en el lugar donde vivimos, en cualquier lugar. Cuando estos leprosos se pusieron de pie, estaban sentados, se ponen de pie, vamos, pues aunque sea, vamos a jugarnos la vida. De repente Dios hizo algo del otro lado del campamento, de tal manera que todos escucharon que algo estaba sucediendo y salieron corriendo. ¿Qué tan fuerte debió de haber sido el ruido de esos carros, de esos caballos o de ese ejército? Que mejor el ejército se espantó, se paró y se fue. Tenemos que creer que cuando nosotros entramos a una junta de trabajo, Dios va delante de nosotros, y que Dios es el que está hablando con nuestro cliente, con nuestro jefe, con nuestro quien sea, y que Dios está hablando a su corazón. Tenemos que creer que cuando nosotros vamos a ir a enfrentarnos a una persona por algún asunto que tengamos que arreglar, algo que tengamos que ver, tenemos que creer que Dios va delante de nosotros. Eso es importantísimo. Porque mi hermano, como lo hemos dicho muchas veces, tú y yo tenemos una capacidad muy buena tal vez, pero limitada. Siempre limitada. Y a donde Dios nos quiere llevar es a donde nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no nos da. Ahí es a donde Dios nos quiere llevar. Por eso este ejército de leprosos, fíjate, ¿de cuántos era este ejército de leprosos? De 4 leprosos. ¿Se necesitaba un gran ejército? No. Se necesitaba 4 leprosos. Ese era todo el ejército.
no había generales, no había tanques de guerra, no había caballos, no había carros, no había espadas, no había nada, pero estaba Dios. Qué impresionante. Qué impresionante, porque muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en los recursos que podamos obtener, en los recursos que podamos ganar, en los recursos que podamos adquirir, llámese contactos, llámese inteligencia, llámese fuerza, llámese dinero, lo que sea. Estamos tan enfocados y se nos olvida que nuestro recurso más importante, ¿quién es? Es Dios. Nuestro recurso más importante es Dios. Y se nos ha olvidado. Y es por eso, iglesia, que muchos cristianos no están orando, porque creen que orar es perder el tiempo. Y orar no es perder el tiempo. Cuando nosotros estamos orando, cosas gloriosas pueden suceder que no entendemos, a los cuales no tenemos la capacidad, a los cuales tal vez no tenemos la inteligencia, pero cuando oramos, cosas gloriosas pueden suceder. Yo quiero animarte, vuelve a orar, vuelve a creer y sal. Si estás sentado esperando que las cosas cambien, levántate y empieza a ver lo que Dios va a hacer. Amén. Es tiempo de levantarnos. Esta historia es hermosísima. Dice el versículo 7. Así que se llenaron de pánico, el otro ejército se llenó de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Ahora, quiero que leamos algo que tal vez no notaste porque lo leímos rápido, pero en el versículo 7 dice: así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. ¿Cuándo fue cuando los leprosos se pusieron de pie a caminar? Dice en el versículo 5 que leímos: al ponerse el sol. Al ponerse el sol es cuando los leprosos estaban sentados, el sol se empieza a esconder, se empieza a hacer de noche y los leprosos empezaron a caminar. Eso es un paso de fe. En la palabra de Dios nosotros encontramos una y otra vez que es necesario dar pasos de fe. Y estos leprosos empezaron a caminar. Ahora tú y yo lo leemos en un versículo y se nos pasa rápido la historia. Pero ¿qué pensó este ejército de 4 leprosos cuando iban caminando? En primera, los leprosos, pues por la enfermedad, el dolor y el hambre que tenían, pues no iban corriendo. Imagínate estos leprosos: oigan, ¿y si vamos o nos regresamos? Oye, si mejor nos regresamos, ya está muy cerquita, ya es de noche. Imagínate todo el camino. Pensemos 1 hora que empezaron a caminar ellos y estaban: si nos regresamos, si vamos o no vamos. Como muchas veces tú y yo, no sé, tal vez tú no has tenido problemas nunca en tu vida o situaciones difíciles que enfrentar, pero muchas veces el corazón te empieza a latir más rápido. Cuando vas a ir a una junta importante, te empiezas a poner nervioso, las manos te empiezan a sudar y por dentro estás: híjole, ¿y sí? ¿Y qué le digo? ¿Y sí me habré preparado bien? ¿Y sí está bien lo que voy a pedir, lo que voy a decir, lo que... Es difícil esos momentos. Pero sabes una cosa, cuando tenemos la fe y empezamos a caminar como estos leprosos, que seguramente con miedo, pero caminaron. Y como cristianos y como hijos de Dios tenemos que saber algo: aún con miedo tenemos que caminar. Aún con temor en nuestros corazones no podemos dejar de caminar. Puede que escuchemos la peor noticia frente a nosotros, sí, pero también puede que escuchemos la mejor noticia. Y como hijos de Dios tenemos que creer que vamos a escuchar la mejor noticia. Ellos lo único que querían es: bueno, no nos maten, aviéntenos algo de comida. Es lo único que ellos esperaban.
El leproso estaba acostumbrado a que la gente le aventara la comida. Así que lo único que querían era que cuando llegaran al campamento, a la orilla del campamento, oigan, hay alguien por ahí, aviéntenos unas frutas, aviéntenos algo, por favor. Y si nos matan, pues ya hasta el dolor nos van a quitar. La vida tan horrible que tenemos nos van a quitar, porque era una vida horrible la que ellos vivían. Pero cuando empezaron a caminar en la oscuridad de la noche, un ejército se empezó a escuchar del otro lado. Dice la palabra que Dios, Jehová, es el Dios de los ejércitos celestiales. Dios es un Dios que pelea nuestras batallas. Dios es el Dios que nos hace más que vencedores. Entonces, mi hermano, tenemos que levantarnos. Tú y yo ahora somos este ejército de los leprosos. Tú y yo somos este ejército. Y no nos podemos quedar sentados. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos y no dudar. Señor, pero somos leprosos. Todos aquí podríamos decir, Señor, pero somos leprosos. ¿Y a qué nos referimos con que somos leprosos? No es que no estamos tan preparados, no es que no sabemos mucho, no es que no tenemos la capacidad, no es que no tenemos la fuerza. ¿Tú crees que esos leprosos tenían algo? ¿Sabes? Cuando Dios escoge a alguien, no lo escoge por su capacidad, no lo escoge por su sabiduría, no lo escoge por las credenciales que tiene, no. Dios lo escoge simplemente porque quiere usarlo. Y hoy Dios quería usar a esos 4 leprosos. Y hoy Dios quiere usar a esta iglesia leprosa. Amén. Dios quiere usarnos. Y la verdad es que a veces tenemos tantas cosas en nuestra mente que no, es que yo no voy a poder, yo no soy, yo no puedo, Si Dios lo hiciera por tu capacidad, Dios haría cosas bien pequeñas. Pero Dios no lo hace por tu capacidad y mi capacidad. Dios lo hace porque desea hacerlo. Y cuando Dios lo hace y punto. Dios usó a este ejército. Era un ejército que no se veía. Era un ejército que solamente se oía. Oyeron los carros. Y yo supongo, no lo dice la Biblia, que eran ángeles. Que eran ángeles que estaban alrededor de todo ese campamento. Los ángeles, claro que existen. Los ángeles aún se ven el día de hoy. Claro, los ángeles están con nosotros. Mi hermano, cuando tú salgas de tu casa, yo sé que vivimos en una ciudad peligrosa, en un país peligroso, en un mundo peligroso. Pero sabes una cosa, dice la palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Tenemos que estar seguros que Él cuida nuestra entrada, que Él cuida nuestra salida, que Él cuida nuestro dinero, que Él cuida nuestros recursos, que Él cuida nuestros hijos, que Él cuida nuestros nietos, que Él cuida nuestras generaciones, nuestra casa. El Señor es el que la cuida. Tenemos que estar seguros de eso. Hay ángeles alrededor de nosotros que nos están cuidando todo el tiempo. Tenemos que ir seguros. Si Dios nos llamó a ir a cierto lugar, a cierta hora, tenemos que ir seguros, creyendo que Dios es el que nos lleva y que Dios es el que nos trae. Y yo podría hablarte de muchos testimonios donde Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha protegido y Dios nos ha guardado y Dios ha estado con nosotros. Y sé que ángeles nos han guardado, y no solo a nosotros, sé que a ti también, porque esa es nuestra oración, que Dios nos guarde. Y Dios envió a estos ángeles y el ejército salió corriendo. Acabo de leer el versículo 7. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche y abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. No solamente se fueron, sino que aparte dejaron todo lo que tenían. Versículo 8. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Caray, estos leprosos medio abusadillos. Resulta que los leprosos llegaron, están seguros que no hay nadie. Si no hay nadie, de veras no hay nadie, a ver. Y entraron en una carpa, y lo que no habían visto en años,
O sea, en años ellos no habían visto tanto. Y bueno, tal vez lo veían de lejos, pero no podían tomarlo. Acuérdense que los leprosos eran personas abandonadas por la sociedad. Imagínate cuando vieron ropa, imagínate cuando vieron pan, imagínate cuando vieron vino, cuando vieron aceite, cuando vieron fruta y empezaron a comer. Y empezaron del hambre, le dieron una mordida a la manzana, le dieron una mordida al plátano. Ay, hay tantito jamoncito, se prepararon un sándwich. No sé qué hicieron, pero estaban comiendo. Dice que tomaron el oro, lo escondieron, empezaron a agarrar, empezaron a entrar a otra carpa. Y mira, esta también está vacía y esta también no hay nadie. Y empezaron a esconder todo. Como muchas veces hacemos como cristianos. Cuando Dios nos bendice y Dios nos sana y Dios hace algo en nuestro corazón y Dios empieza a bendecirnos, y lo que hacemos es esconder la bendición. Pensamos que esconder la bendición es bueno. Hay personas que son prosperadas y esconden la bendición pensando que eso es lo que Dios quiere, que escondamos o nos guardamos todo para nosotros. Y muchas veces en nuestras vidas Dios hace cosas poderosas y lo que hacemos es esconderlo. Y lo que hacemos es no platicarle a nadie, pero aquí me guardo el oro. No le platico a nadie, pero aquí me guardo un pan. No le platico a nadie, pero aquí, y empezamos a esconder la bendición que estaban recibiendo. Este ejército de 4 leprosos habían conquistado este otro ejército, no sabían ni cómo. Pero ahora se estaban guardando toda la bendición en sus vidas y no querían compartirla con nadie más. Versículo 9 dice: finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. No está bien. Fíjate cómo estas personas rechazadas pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Porque te aseguro algo, estos leprosos estaban heridos, no solamente en su cuerpo, sino estaban heridos por unos padres que los abandonaron, por esposos o esposas que los abandonaron, por hijos que los abandonaron, familias que los abandonaron, un jefe que los corrió del trabajo, clientes que nunca más los quisieron comprar nada. Una ciudad entera les había escupido en la cara y los había sacado de la ciudad. Y una persona herida normalmente, cuando no ha sanado sus heridas, quiere ver la bendición en su vida, pero no quiere compartir esa bendición. Pero tenemos que saber y decir lo que están diciendo estos leprosos: esto está mal, esto está mal, porque lo que estamos haciendo no es correcto. Porque si Dios nos ha bendecido, no es correcto que nos quedemos con la bendición. La semana pasada estuvimos hablando acerca de servir y la importancia que tenemos de servir a Dios. Mi hermano, no, la iglesia no es para que nos vengamos a sentar los domingos. Y ese es el error que hemos cometido como iglesia por siglos: venir a sentarnos los domingos solamente. Y claro, venimos a recibir, pero no es lo único que tenemos que hacer como cristianos. Eso es lo peor que podemos hacer, sentarnos nada más a recibir. Como estos leprosos, lo que estamos haciendo es: ay, qué bonita la palabra, ay, qué bonito siento cada que vengo a la iglesia. Pero sabes una cosa, cuando nosotros nos guardamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no lo compartimos y no le servimos a otros, lo que está sucediendo es que nosotros mismos estamos perdiéndonos de mayores bendiciones. No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos como estos leprosos, solamente disfrutando de la bendición de Dios. No, tenemos que hacer algo por alguien más. Tenemos que hacer algo por alguien que lo necesita. Vuelvo a leerlo. Versículo 9. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Di conmigo: hoy es un día de buenas noticias. Para los que no lo saben, la palabra evangelio es una palabra griega
que significa buenas noticias. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Cristo, nosotros estamos escuchando buenas noticias. Pero lo peor que podemos hacer es guardarnos esas buenas noticias para nosotros y para nuestra familia, y no me importan los demás. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará, así como está aumentando el día de hoy. Pero hay algo más grave que la maldad aumente, porque la maldad está aumentando definitivamente. Pero esa palabra profética escrita hace más de 2000 años, que está en Mateo capítulo 24, dice: la maldad de muchos aumentará. Pero lo peor es que dice que el amor se enfriará, que el amor se irá terminando. Hoy estamos frente a una sociedad que según esto presume el amor, y son puros cuentos. Son puros cuentos. Hacen canciones de amor y nadie se quiere casar. Hacen canciones de amor y nadie se quiere comprometer a un matrimonio de por vida. Hacen canciones de amor y están hablando más sobre el aborto que sobre tener hijos y educarlos bien. Están hablando sobre amor y que todos nos respetemos, y estamos a punto de la tercera guerra mundial. Es un discurso completamente incoherente. Según esto, vivimos en la época donde el amor es la bandera del mundo. Mentira, mentira. Eso es algo que aparenta ser amor, pero no es amor. Porque el amor no es abrazar a alguien. El amor no es darle besos a alguien. El amor no es tolerar que una persona haga lo que quiera con su vida. Eso no es amor. Yo amo a mis hijas, pero no puedo permitirles que hagan lo que quieran con su vida, porque entonces desayunarían pura azúcar con agua, comerían pura azúcar con agua y cenarían pura azúcar con agua. Si yo les amo, yo no puedo tolerar que hagan lo que sea. Claro que cuando tú amas a alguien lo abrazas, pero también cuando tú amas a alguien das tu vida por esa persona. Entonces, ¿dónde está esa bandera del amor que todo el mundo hoy predica? Y odian las iglesias, porque según esto las iglesias tenemos un discurso de odio. No, el discurso de la verdadera iglesia es un discurso de amor, pero verdadero. ¿Quiénes somos los que estamos predicando sobre el matrimonio? Las iglesias. Las iglesias somos los que insistimos que las personas nos debemos de casar, que debemos de tener hijos. No solamente casarnos, porque hoy en día piensan que amor es gastarse $1,000,000 en una boda. Y el otro día leí que hay una estadística que dice que las bodas donde se gastan más dinero son los matrimonios que menos duran. Qué impresionante, qué impresionante. Piensan que aseguran un buen matrimonio teniendo una boda muy grande. No, eso no lo asegura. Nosotros como pastores y como iglesia predicamos: no, tenemos que seguir, tenemos que continuar. No solo 5 años, no solo 10, no solo 15, hasta que la muerte nos separe. Nosotros somos los que hablamos del perdón, cuando hoy en la sociedad nadie habla verdaderamente de perdonar. Y nosotros somos la iglesia los que estamos hablando de perdonar. De perdonar aún cuando esa persona no nos pida perdón. Eso es amor verdadero. Y mi amada iglesia, mis hermanos, tú y yo no podemos quedarnos con las buenas noticias. No podemos quedarnos con la bendición que Cristo ha traído a nuestras vidas. Si tú y yo somos bendecidos, así como la semana pasada, Dios te está llamando a servirle. Hay un lugar para ti. Esta iglesia, preparando este sermón, el título que le quise poner fue un título que resonó en mi corazón: un ejército de leprosos. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que Dios tiene un lugar para ti, aunque seas leproso, aunque no seas perfecto, aunque tengas muchos errores. Dios tiene un lugar para ti, y Dios quiere usar tu vida. Y como iglesia, yo quiero animarte a que nos levantemos como esos leprosos,
Que cada domingo vengamos a esta carpa y podamos tomar del alimento que Dios tiene para nosotros, podamos tomar de la sanidad que Dios tiene para nosotros, podamos tomar de la bendición, los milagros y la gloria y todo lo que Dios tiene para nosotros, pero que no nos quedemos aquí solamente diciendo, qué bonito, ay, qué padre. No, sino que podamos salir a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra escuela. Y que podamos decir, ¿sabes qué? Es tiempo de buenas noticias. Buenas noticias, sí, en un mundo lleno de malas noticias, tú y yo tenemos la buena noticia del Evangelio de Cristo Jesús. En el peor de los momentos tenemos la mejor noticia que todo el mundo ha escuchado, y es que Dios vino al mundo a morir por nosotros para darnos vida eterna. Esa es la mejor noticia que tenemos, y esa noticia tan hermosa no podemos guardárnosla solamente para nosotros. Versículo 9, lo vuelvo a leer. Finalmente se dijeron entre ellos, vamos a decirnos entre nosotros, esto no está bien. Di conmigo, esto no está bien. No puedo quedarme así. No puedo quedarme así. No puedo quedarme así. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos va a ocurrir alguna calamidad. Fíjate lo que hizo este ejército de 4 leprosos. El Espíritu Santo habló a sus vidas. Y el Espíritu Santo empezó a tocar sus corazones y dijeron, ¿sabes qué? Si nos esperamos para mañana a decir estas buenas noticias, vamos a tener problemas. Va a venir una calamidad a nuestras vidas. Si tú te acuerdas, cuando salieron estaban sentados y lo único que estaban esperando era la muerte. O nos morimos aquí, o nos morimos adentro de la ciudad, o nos morimos allá. Esa es la calamidad que nos espera. Pero ¿te acuerdas que había una esperanza? Bueno, si ellos tenían muerte allá, muerte aquí y muerte en el otro ejército, ¿por qué ahora estaban preocupados por una calamidad? Lo único que tenían cuando empezó la historia, estaban esperando, lo único que tenían seguro es que se iban a morir. O se morían ahí de hambre, o se morían adentro de hambre, o salían con el ejército y se morían. Pero ahora estaban preocupados por algo. Porque ahora ya había una esperanza verdadera, porque ahora ya habían sentido la bendición en sus manos, pero esa bendición solamente representaba una mayor bendición. La primer bendición que Dios te ha dado, lo poquito que Dios haya hecho en tu vida, solamente es una pequeña bendición que cuando tú la compartes se puede convertir en una bendición mucho mayor. Si ellos entraban a compartir la bendición, ¿qué iba a pasar? Toda la economía de la ciudad iba a volver a circular, porque iban a poder salir por alimento, iban a poder traer alimento, iban a poder salir por agua, iban a poder traer agua, iban a poder salir a vender lo que vendía esa ciudad, iban a poder traer otros recursos. Pero si ellos solamente se quedaban con la bendición que tenían en sus manos, cuando tú y yo guardamos y acaparamos, dice la Biblia, Jesús estaba diciendo en una ocasión que había un hombre tan rico, que se había hecho tan rico que sus graneros se habían llenado. Sus graneros estaban llenísimos y él dijo, voy a tirarlos, voy a construir unos más grandes para guardar más grano. Y el Señor dice, ese hombre es un necio, porque ese día en la noche se va a morir. ¿De qué le va a servir tener unos graneros llenos? Y ese es el problema, que muchas veces como cristianos tenemos nuestros graneros llenos y queremos unos graneros más grandes para llenarlos, cuando lo que tenemos que pensar es lo que el Espíritu Santo le dijo a este ejército de leprosos, y es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Esto no está bien. Es día de buenas noticias, es día de compartir las noticias, es día de ir y gritarle al mundo, ¿sabes qué? Hay esperanza en Cristo. Hay milagros económicos en Cristo, hay sanidades en Cristo, hay sanidades en el alma cuando llegamos a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer.
A eso hemos sido llamados, iglesia. Tenemos que ensanchar el sitio de nuestra tienda. Tenemos que ir y llevar el amor de Cristo a alguien más. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos sin hacer nada, cómodos, tranquilos, yendo el domingo a la iglesia. Y entonces pensamos que con ir el domingo a la iglesia cumplimos. No. Porque entonces nos estamos convirtiendo en esos leprosos, egoístas. Dice el versículo 9: si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos iglesia, vamos. Di conmigo, vamos. Ese es un grito que se dijeron estos 4 soldados de este ejército. Y ahora somos más de 4. Leprosos también, pero somos más de 4. Tenemos que decir, vamos. Cuando Jesús en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que es donde surge la visión de nuestra iglesia, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos está diciendo, vamos, tenemos que ir a algún lugar. No podemos quedarnos en este lugar. Tenemos que ir a algún lugar. El Espíritu Santo te ha rodeado de las personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha puesto alrededor de ti a personas que necesitan escuchar del amor de Dios. Ya lo hizo, no lo va a hacer, ya lo hizo. Ahora tú y yo tenemos que ir y decirles: hay buenas noticias, hay buenas noticias. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Fíjate cómo ellos ellos pudieron haber dicho: pues si ellos nos rechazaron toda la vida, ellos nos escupieron en la cara, ellos nos sacaron de la ciudad, a ellos no les importamos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando un leproso trae buenas noticias, es bien recibido. No importa la lepra si traes buenas noticias. No es tan importante el hecho de la lepra que traemos cuando traemos buenas noticias. Es tiempo de regresar, ir y decir: hay buenas noticias en Cristo Jesús. Pero estamos leprosos, nos rechazaron. Sí, pero las buenas noticias se tienen que compartir. Amén. Las buenas noticias se tienen que compartir. Versículo 10, y con esto terminamos. Así que regresaron a la ciudad, y esas personas odiadas por toda la ciudad se convirtieron en las más queridas. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y ahí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Mi hermano leproso, mi hermana leprosa, no podemos callarnos. Como iglesia tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones. No podemos callarnos. Es bien fácil, yo sé, callarse, es lo más fácil, y guardarnos la bendición. Pero sabes una cosa, no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere bendecirte mucho más. No te guardes la bendición. Mi hermano, ¿por qué te predico esto? Porque como iglesia tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha delegado, con lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y no podemos quedarnos callados. No podemos creer que no pasa nada. No, sí. Cuando nosotros nos guardamos lo que Dios ha hecho y no salimos a platicarlo por todos lados,
Dice aquí que estos leprosos dijeron: puede que mañana nos toque una gran calamidad y no le compartimos a nadie del amor de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, ni en esta iglesia ni en ningún otro lugar, tiene asegurada su vida. Nadie. El día de hoy, pues nosotros hacemos planes para la próxima semana, pero el hacer planes no nos asegura que vamos a estar vivos la próxima semana. Y eso no importa si eres cristiano o si no eres cristiano. Y eso no importa si tienes 5, 10, 15, 20 o 70 años. El día de mañana, nadie de nosotros tenemos seguro que vamos a despertar. No estamos seguros de eso. De lo único que sí podemos estar seguros es de que hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Mañana no sé si voy a estar, pero hoy es día de buenas noticias. Y hoy tengo que servir al Señor. Y hoy tengo que decirle a alguien: Cristo te ama. Y hoy tengo que ir con alguien y decirle: hay esperanza para ti. A pesar de que tal vez hoy sientes que el mundo te está comiendo, a pesar de que la crisis, la pobreza, la enfermedad, la tristeza, la depresión está inundando tu hogar, pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Salgamos de donde estamos. Amén, iglesia. Salgamos de donde estamos. Salgamos. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de salir y predicar la buena noticia de Cristo Jesús.